Bueno, nuestra clase de hoy gira alrededor de las características y propiedades o cualidades de la luz. Hablábamos en la primera clase, ¿verdad?, que la luz es la herramienta fundamental con la que trabajamos en fotografía. Y por eso es tan importante entender cómo ésta se comporta. De hecho, más adelante la vamos a ver a nivel de filtros, la vamos a ver cómo nos afecta en la parte de iluminación y en muchas de las decisiones, incluso creativas, que vamos a tomar. Dentro de los lenguajes de la fotografía, precisamente el control de la luz es uno de los factores más importantes. La luz es una radiación electromagnética y se propaga en forma de ondas, pero no como las ondas del sonido, ¿verdad? O sea, vamos a ver que dentro de las características de la luz, una de las más importantes es precisamente que viaja en línea recta, pero a través de ondas. A diferencia del sonido, que nosotros vemos algo, un avión, un rayo, y hasta el rato lo escuchamos, ¿verdad? Porque el sonido va viajando de una manera completamente diferente. La luz tiene como característica fundamental precisamente que una de sus condiciones es que siempre viaja en línea recta. ¿Verdad? Si nosotros tuviéramos 4 cartulinas con un orificio exactamente iguales y tuviéramos un foco, podríamos proyectar a través de esos orificios la luz de una manera perfecta, ¿verdad? Pero con solo que hubiera un pequeño desvío de esa luz, ¿verdad?, cualquier cosa que se le atraviese la luz va a generar entonces que la luz se modifique por completo. Una de las razones por las cuales se genera en la cámara oscura la imagen a la inversa o en el pinhole, ¿verdad?, que también se va a generar de esa manera, es precisamente por las características de la luz. Por eso es que siempre la vemos al revés. Pero dentro de sus propiedades, ¿verdad?, más fundamentales, es precisamente esto. Viaja en línea recta y no la percibimos de la manera lógica, ¿verdad?, en que nosotros percibimos las cosas. Es como ver a través de unos binóculos. La luz se va a cruzar, ¿verdad? Por eso hablamos de visión bifocal en algunas cámaras, o hablamos de este tipo de conceptos cuando hablamos de objetos ópticos. Lo bifocal tiene que ver precisamente con esta particularidad de la dirección de la luz. La segunda característica fundamental es que además viaja a altísimas velocidades, ¿verdad? La velocidad se ha medido de muchas maneras históricamente, pero se ha llegado, digamos, como una conclusión de que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso quiere decir, ¿verdad?, que es más o menos la proporción, ¿verdad?, que viene a dar entre 150 millones de kilómetros con respecto a la distancia del Sol a la Tierra, ¿verdad? Y cómo al tocar esa luz la Tierra, esta se va a dispersar en una gran y enorme velocidad, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es bastante importante, ¿verdad? Porque claro, cuando vemos de pronto un amanecer o queremos fotografiar un amanecer, rápidamente la luz se expande por el espacio, ¿verdad? Casi que es imposible poderla atrapar. Y bueno, y la otra característica también, ¿verdad?, que es importante, es que no solo se dispersa de una manera extremadamente rápido, sino como vemos en esta imagen, ¿verdad?, la luz viaja recta. Yo puedo modificar con diferentes elementos la dirección de la luz, que es una precisamente de las propiedades o características que vamos a ver más adelante. Y la tercera de las características es que la luz siempre proviene de una fuente, ¿verdad? Obviamente la fuente más importante que tenemos es la luz solar, ¿verdad?, que ya de por sí nos genera cualquier cantidad de problemas a nivel fotográfico, ¿verdad?, porque vamos a depender por completo, como vimos la vez pasada, de la temperatura de la luz, ¿verdad?, donde lo que es cálido visualmente, perceptualmente y emocionalmente para nosotros realmente es luz fría, y lo que es frío, ¿verdad?, porque así lo hemos aprendido a nivel simbólico, más bien es temperatura, ¿cómo se llama?, cálida. Entonces,
La fuente es fundamental, ¿verdad? A partir de ahí tenemos cualquier cantidad de fuentes externas de diferentes tipos de luces, desde luces de tungsteno hasta toda la variedad que hay de fluorescentes cálidos y fríos, y con toda la tecnología contemporánea LED, ¿verdad? Que ya nos va a generar también toda una gran cantidad de cuestiones particulares, y que más adelante veremos cómo en balance de blancos precisamente las tecnologías han tenido que ir modificándose a lo largo de la historia para poder precisamente comprender todos los efectos que va a generar la luz en nuestras imágenes fotográficas. Entonces, las tres características fundamentales son que siempre viaja en línea recta, que viaja a altísimas velocidades y que siempre proviene de una fuente. A partir de ahí, tenemos entonces cualidades o propiedades que la luz tiene, ¿verdad? Y que son sumamente importantes precisamente para poder comprender cómo ésta se comporta y cómo nosotros, conociendo este comportamiento, podemos entonces transformarla en un lenguaje para nosotros creativo, plástico, etcétera, ¿verdad? La primera de esas características o propiedades es la que denominamos la absorción de la luz, ¿verdad? Y que tiene muchísimo que ver más adelante con la percepción que tenemos del color, ¿verdad? En el sentido de que cuando la luz, ¿verdad? Que hay varias experimentaciones que podemos hacer alrededor de esto, se funden todas sus ondas de luz, lo que vamos a tener es una luz blanca, o sea, la luz es blanca realmente. Dependiendo de la superficie que toque, esta luz va a absorber todas las ondas de la temperatura de la luz y va a reflejar aquella que le interesa, ¿verdad? Una cosa que sí tenemos que entender es que el margen visual que los seres humanos tenemos es muy limitado, ¿verdad? Hay toda una gama de infinitas ondas de la luz, de las cuales nosotros somos capaces de percibir solo una pequeña parte. Los que estudiamos alguna área relacionada con el arte, pues tenemos un poquitito más de percepción visual. En el sentido de que si yo le doy un lienzo y pinturas a una persona que no tiene esta concepción del arte y lo pongo a pintar una montaña, pues de pronto tomará un par de verdes y con ese par de verdes resolverá la montaña. Un artista visual, ¿verdad? Que tiene toda una educación visual alrededor de las diferentes gamas, tonos, contrastes, colores, etc., será capaz entonces de ver en esa montaña otro montón de colores, ¿verdad? Entonces, esa percepción del color en nosotros es un poquitito más amplia que en el resto de las demás personas. Pero bueno, cada ser en este mundo, ¿verdad? Las culebras solo pueden percibir calor, ¿verdad? Ciertos animalitos se ha descubierto que pueden percibir ciertas ondas de fríos, pero bueno, todos sabemos que criaturitas como los gatos o los perros son capaces de percibir en la noche, ¿verdad? Cosa que nosotros no tenemos el menor alcance visual para esto. Entonces, cuando la luz blanca choca contra una superficie, dependiendo de las particularidades de esta, se absorben los demás colores y se refleja solo aquel que le interesa, que es el que nosotros percibimos. Aquí podemos ver otro esquema, ¿verdad? Donde ciertos colores, por ejemplo, que es muy interesante, colores como el gris, tienden a absorber, ¿verdad? Precisamente y no por casualidad, muchos de los espacios en los que se, con comillas, calibra color, ¿verdad? Para diseño gráfico, etcétera, son grises, ¿verdad? O usamos algún tipo de material gris que neutralice precisamente los colores para no reflejar ondas, ¿verdad? Cuando tenemos una superficie blanca, por ejemplo, esa superficie blanca es capaz de reflejar todas las ondas de color. Pero cuando tenemos una superficie como la roja, esta superficie, para que nosotros la veamos roja, va a absorber todas las demás ondas y va a reflejar la roja, y de igual manera si es verde o de cualquier otro color
particular. También una cosa que tenemos que entender es que mucho de esta percepción visual, esto que nosotros vemos, está relacionado también con el desarrollo del ser humano como especie y los aprendizajes que tuvimos que hacer que se han ido trasladando genéticamente a lo largo de la historia. Entonces, como un modo de sobrevivencia, aprendimos que los frutos rojos son comestibles o que están listos para comer, en tanto que los verdes todavía no lo están. Entonces, hay una cuestión ahí bien interesante alrededor de la percepción de cómo vemos las cosas y el desarrollo genético que hemos tenido alrededor de eso. Más adelante les voy a poner una lectura para que podamos entenderlo un poquito mejor. La segunda de las propiedades o cualidades de la luz es la reflexión de la luz. Vamos a ver cómo más adelante estos elementos, estos comportamientos de la luz van a ser fundamentales para clases como calibraje del color o más adelante ustedes que llevarán iluminación fotográfica, ¿verdad? Es absolutamente fundamental. Entonces, bueno, en la reflexión de la luz vamos a tener dos tipos de reflexión de la luz. Vamos a tener, en primer lugar, lo que denominamos la reflexión especular. La palabra especular, para que se les facilite más, tiene que ver con espejo, ¿verdad? Entonces, cuando esto se da, decimos que la luz choca contra una superficie completamente pulida que por esas características refleja la imagen idéntica, o sea, el ángulo de incidencia de la luz es idéntico al ángulo de reflexión de la misma. Entonces nos topamos con imágenes que son absolutamente espejos, ¿verdad? Donde las imágenes se reflejan de manera idéntica, ¿verdad? Cuando esto se produce, estamos entonces hasta donde hay una imagen, ¿verdad? Una imagen espejo, estamos ante un ejemplo de una luz especular. Por el otro lado tenemos lo que llamamos reflexión difusa, que se da cuando la luz, ¿verdad? Cuando el ángulo de la luz choca contra una superficie que no es tan pulida y dispara la luz en diferentes direcciones. Aquí tendríamos un ejemplo de luz especular perfecta, ¿verdad? Donde casi no sabríamos qué es el arriba y el abajo. Y un ejemplo muy parecido donde vemos que la parte de abajo ya está difusa o esa sensación de imagen borrosa, ¿verdad? Cuando esto se da, estamos entonces ante precisamente un ejemplo de luz difusa. Al igual que esta otra imagen que por el efecto del agua, ¿verdad? La imagen no queda perfecta, sino que queda movida, ¿verdad? Entonces, esto lo que quiere decir es que la luz se está difuminando, ¿verdad? En diferentes direcciones. Entonces no genera esta imagen especular perfecta, que también es muy rica, ¿verdad? Muy plástica, muy hermosa. La tercera de las propiedades o cualidades de la luz es la transmisión, fundamental para fotografía, fundamental para iluminación. Y en la transmisión vamos a tener tres tipos de transmisión: la directa, la difusa y la selectiva. La luz directa o la transmisión directa de la luz se da cuando la luz atraviesa medios completamente transparentes, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos que la luz siempre viaja en línea recta, si la luz atraviesa un medio transparente, si yo tengo un vidrio completamente transparente y prendo un foco, la luz va a pasar recto, o sea, no se va a quebrar, no se va a transformar de ninguna manera, o sea, no hay un medio que modifique ni la dirección ni la temperatura de la luz, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. A veces se le llama, o se le suele llamar también, sobre todo en iluminación, cuando yo en iluminación, acuérdense de esta clase, ¿verdad? También se le denomina no solo luz directa, sino también se le llama luz dura.
Entonces, bueno, cuando tenemos un ejemplo como este, la luz atraviesa el medio y no hay, digamos, como nada que lo detenga, ¿verdad? Entonces, la luz en este caso es sumamente directa, por lo tanto se vuelve dura, no hay nada que lo atraviese, que sería el ejemplo de la pelota a mano izquierda, ¿verdad? Donde esa luz es directa y hace que las sombras se vean fuertes, ¿verdad? Se denomina, por ejemplo, a esto lo que se llama luz emitida y luz transmitida, ¿verdad? Está siendo atravesado el medio sin que haya ninguna distorsión de la dirección de la luz y nuevamente de la temperatura. La segunda de las transmisiones es la que denominamos luz de transmisión difusa. Y muy importante aquí, que no tenemos que confundirla con la refracción difusa. Voy de nuevo, cuando se genera la reflexión difusa es porque la luz choca contra un medio y los rayos de luz se difuminan en diferentes direcciones. La luz choca. En el caso de la transmisión difusa, la luz atraviesa un medio. Y en este caso, el medio que atraviesa es un medio translúcido. Podríamos hablar de materiales sandblasteados, ¿verdad? De materiales lechosos, que hacen que la luz entonces, cuando la atraviesa, se suavice, por decirlo de alguna manera. Un excelente ejemplo, por ejemplo, es un fluorescente. Si ustedes se han dado cuenta, los fluorescentes están pintados de blanco. Si el fluorescente fuera completamente transparente, cuando prendemos la luz, lo que veríamos es un filamento de luz. Pero por el contrario, cuando la prendemos, la luz se difumina, o sea, la luz llena el espacio. Cuando estamos con un día muy soleado, por ejemplo, y las sombras son durísimas, ¿verdad? Porque estamos hablando precisamente que está completamente directa la luz. Y de pronto viene y se atraviesa una nube, vemos inmediatamente como las sombras, ¿verdad? Y las luces y los contrastes se suavizan, ¿verdad? Precisamente de eso es que estamos hablando. Y nos genera entonces luces muy envolventes, luces muy suaves. A diferencia de una luz directa que tienden a ser luces mucho más duras, sombras más profundas, luces más pronunciadas. En el caso de la luz difusa es todo lo contrario, ¿verdad? Es una luz envolvente, las sombras son suaves, la iluminación es muy pareja y muy hermosa, ¿verdad? Es un poco esto lo que estaría pasando. La luz atraviesa ese medio difuso y la luz sale por el otro lado, pero difuminada, suavizada. Hay muchos ejemplos que podemos encontrar alrededor de esto. Este es un ejemplo muy hermoso donde obviamente hay una cortina blanca que está haciendo que la luz atraviese ese medio, se suavice, ¿verdad? Y en el interior del espacio las luces sean sumamente suaves. Por supuesto que aquí además el fotógrafo está trabajando sobreexponiendo la imagen, ¿verdad? Para hacerla más clara de la cuenta. Podemos ver este mismo efecto en estas imágenes, ¿verdad? Donde tenemos la luz desde diferentes direcciones, luces duras y luces suaves, ¿verdad? Luces mucho más envolventes. Y esto va a ser muy importante porque es a partir precisamente de la iluminación que vamos a encontrar algo que más adelante vamos a estudiar, que es lo que se llama el sistema de zonas, que va desde las zonas más blancas que tienen que ver con lo que se denomina zona 0 o zona 1, hasta las zonas más oscuras o más saturadas, que serían, digamos, las zonas 10, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una imagen envolvente que anda más o menos entre zonas 0 y 5, ¿verdad? Con algunos grises muy suaves, versus esta otra imagen que ya tendría, digamos, del 5 tal vez al 8 en zonas, ¿verdad? A nivel de contraste. Esta otra imagen es también muy hermosa, ¿verdad? Es una imagen donde tenemos una caja de luz atrás. Luego vamos a ver que entre más cerca estén las cosas o más largos se van a volver más contrastadas o más envolventes, más suaves, ¿verdad? En este caso tenemos una caja de luz que está un poco cercana al cuerpo de la modelo, pero que aún así nos permite toda una gama de grises, ¿verdad?
Si fuera una luz dura, lo que tendríamos sería unos filos blancos y unos filos negros, o sea, prácticamente no habría detalle en el cuerpo, ¿verdad? Por eso es que es como tan interesante también entender esto. Y la tercera, que también es sumamente importante, ¿verdad? Porque tiene que ver con todo lo que es el filtraje de la luz, tiene que ver con el balance de la luz, ¿verdad? Cuando trabajamos con el balance de la cámara, lo que estamos es integrando filtros a nuestra cámara, ¿verdad? Que es la transmisión de la luz selectiva. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que la luz blanca, ¿verdad?, atraviesa un medio con una onda de temperatura de la luz previamente seleccionada. Y entonces eso hace que la luz, al atravesarla, se tiña, ¿verdad? O asuma la temperatura de la luz precisamente de este medio, ¿verdad? Entonces vemos como esa luz blanca, que es toda la fusión de todos los colores, ya lo sabemos, atraviesa este medio y el medio tiñe la luz, ¿verdad? Pero no solo la tiñe, ¿verdad? Porque tenemos que entender que esta relación de la luz selectiva tiene que ver con los filtros. Y cuando hablamos de filtros estamos hablando, materia que veremos más adelante precisamente, de filtros que van a tener dos tipos de función. Los primeros van a ser filtros meramente de coloración y posteriormente tendremos filtros de corrección, ¿verdad? Que más adelante veremos ya con más detalle. En una u otra, ¿verdad? En los filtros de coloración o de corrección, vamos a depender de filtros que van a tener ondas de color previamente seleccionadas, ¿verdad? Para diferentes fines, que nos van a dar diferentes funciones, ¿verdad? Como el caso de este filtro, que es simplemente un filtro neutro, pero que nos permite, ¿verdad?, poder destacar precisamente las ondas ultravioletas de la luz y poderlas destacar, ¿verdad? O filtros de corrección, ¿verdad?, que también son filtros que tienen colores específicos para corregir precisamente una luz de un fluorescente verde o una luz cálida de una luz incandescente, etcétera, ¿verdad? Antes prácticamente todo había que hacerlo con filtro manual. Ahora tenemos la posibilidad del balance de blancos ya desde nuestra cámara y a partir de ahí podemos entonces hacer selecciones de corrección. Veremos más adelante que las cámaras digitales profesionales, además del balance de blancos básico, traen otros sistemas de corrección de la luz, ¿verdad? Por sistema Kelvin, por corrección puntual, ¿verdad? De otro tipo de posibilidades precisamente para corregir. Y por supuesto tenemos la posibilidad de integrar los filtros físicos a partir de adecuaciones que le hacemos a la cámara para poder integrárselos y poder tener correcciones correctas. En el caso de la fotografía, esto es muy importante, ¿verdad? Porque dependiendo del filtro que yo le ponga a una imagen, puedo generar diferentes percepciones o sensaciones sobre lo que estoy mirando, y en el caso de la fotografía publicitaria es importantísimo porque es a partir del calibraje correcto de la luz que yo puedo llegar a un nivel de acercamiento total al color real de los objetos que estoy fotografiando. Y más adelante lo veremos en la importancia que esto tiene en el derecho de la propiedad industrial, por ejemplo, ¿verdad?, cuando hablamos de marcas y logos, etc. Y también, de hecho, estaremos haciendo unos ejercicios más adelante de cómo el filtro, ¿verdad?, o cómo estos filtros selectivos o esta luz selectiva va a afectar también no solo el color por sí mismo, sino también las imágenes en blanco y negro. Si yo, por ejemplo, en blanco y negro quisiera fotografiar a una mujer con los labios pintados de rojo y vestida de rojo, cuando yo revele esa imagen, lo que voy a tener es una imagen de una mujer súper blanca con los labios absolutamente negros. Entonces, ¿cómo hago yo para destacar en un retrato, ¿verdad?, ciertos rasgos o aprovechar ciertas cosas en un paisaje en blanco y negro? Bueno, precisamente entendiendo cómo la luz selectiva en un blanco y negro va a afectar el hecho de que salgan más detalles o no en un paisaje, que salga mucho más detalles o que el modelo se vea mucho más atractivo, en fin, ¿verdad? Va a afectar bastante.
Entonces, bueno, todo esto que hablamos de temperatura de la luz, que hablamos de balance de blancos, tiene que ver precisamente con luz selectiva. Es muy, muy importante, ¿verdad? A veces esos niveles de percepción son muy sutiles, ¿verdad? Pero lo suficiente como para que nos incomoden. Cuando vemos la imagen de la izquierda, obviamente es una imagen que es un espacio que está lleno de fluorescentes, ¿verdad? Y que hacen que entonces la imagen se vea un toque verde, versus la de la derecha que ya tiene como cierta corrección. A veces en ciertas cosas no nos molesta tanto, pero vamos a ver que hay elementos, ¿verdad?, en los que esta luz contaminante, ¿verdad?, que debe ser filtrada a través precisamente de esta luz selectiva, sí es molesta. Por ejemplo, en los productos comestibles, ¿verdad?, que los productos comestibles salgan con colores que el cuerpo va a rechazar, o incluso los colores de la piel. Cuando entendemos esto, entonces podemos hacer con nuestra cámara, a partir precisamente de la corrección correcta a través del filtraje de la luz, pueda darnos la calidad, el color, la textura exacta de los objetos fotografiados, ¿verdad? Que podamos lograr incluso blancos perfectos, luces perfectas, colores correctos, ¿verdad?, en los diferentes productos que estamos fotografiando. Entonces es muy, muy importante. Como les digo, más adelante la vamos a ver, la vamos a estudiar y vamos a hacer muchos ejercicios alrededor de esto, porque para ustedes va a ser fundamental el calibraje correcto de la luz en la carrera. Repasando un poquito esto, entonces tenemos la transmisión directa. La luz blanca atraviesa un medio completamente transparente, no tiene absolutamente nada que lo detenga, ni que varíe su dirección, ni que varíe su temperatura. Tenemos en segundo lugar la transmisión difusa, donde la luz viene, choca con un elemento que por sus características precisamente translúcidas, nos genera entonces una luz difusa. Y finalmente tenemos la transmisión selectiva, ¿verdad?, donde toda esa luz blanca va a ser modificada por una superficie particular, ¿verdad?, que donde la luz la atraviesa, entonces tiñe esa luz blanca de la temperatura que este objeto tenga. En cuarto lugar tenemos la refracción de la luz. También es un elemento fundamental. Como fotógrafos vivimos refractando la luz siempre. Si alguna vez han ido a alguna boda, ¿verdad?, y está el fotógrafo y entonces uno ve que el fotógrafo empieza a hacer pruebas y su luz se dispara en el techo, se dispara en una pared, ¿verdad? Es porque lo que está haciendo es precisamente quebrando la luz o modificando la dirección de la luz. Una de las cosas, por ejemplo, que tienen muchas camaritas es que los flash son frontales. Y entonces cuando uno hace eso, cuando uno toma una foto con un flash de cámara, de ahí lo que pasa es que la luz queda completamente aplastada, ¿verdad? Entonces lo que busca uno siempre, y por eso es que las cámaras profesionales tienen zapata, y por eso es que los flash profesionales pueden modificar su dirección, porque entonces yo voy a disparar la dirección no para lo que yo estoy fotografiando le llegue directo y lo aplaste, sino para que le llegue de otra manera, que destaque las texturas, que destaque las formas, que no aplaste un rostro, que no aplaste un objeto, un paisaje, etcétera, ¿verdad? Entonces, la refracción es sumamente importante. Se da cuando la luz choca contra una superficie que por sus características modifica la dirección de la luz. El ejemplo más práctico para entender esto obviamente es el agua, ¿verdad? De hecho, las aves y ciertos animales que cazan animalitos del agua, es impresionante, ¿verdad? Porque ellos tienen que realmente hacer un análisis de la dirección real que ellos llevan con respecto a la refracción de la luz en el agua, ¿verdad? Porque lo que está pasando aquí es estos efectos que se generan, ¿verdad? Cuando uno está metido en el agua mucho rato y de pronto se vuelve a ver los pies y uno dice, Jesucristo, me encogí, ¿verdad? Esos efectos visuales extraños que tiene el agua precisamente por la refracción, que son muy interesantes, ¿verdad? El agua tiende a aumentar, el agua es una superlupa que tiende a aumentar los volúmenes de las cosas, las proporciones de las cosas, pero que una cosa es donde están las cosas y otra cosa es donde se está proyectando dentro del agua,
¿verdad? Es una dirección completamente diferente. De hecho, una de las fotografías más difíciles de hacer, porque es extremadamente complicada, es la fotografía subacuática de modelaje, o sea, cuando se está iluminando de manera artificial un modelo o un objeto, lo que sea que está bajo el agua, porque uno dirige la luz hacia una zona, pero el modelo se está proyectando en otra, entonces hay que saber quebrar la luz para que finalmente le llegue al modelo de la manera que uno está buscando. Entonces, bueno, se define la refracción precisamente, ¿verdad? Como este efecto que se genera cuando la luz pasa de un medio transparente a otro y se produce un cambio en su dirección debido a la distinta velocidad de propagación que tiene la luz en los diferentes medios materiales. Un ejemplo que hemos visto siempre de chiquitillos en las escuelas, cuando uno mete un lápiz en el agua, ¿verdad? Ese tipo de efecto. Pero también yo puedo refractar la luz con una pared, puedo refractar la luz con un difusor, ¿verdad? Y si alguna vez han visto fotografías de modelos en la playa, pues se ve la modelo divina, pero no estamos viendo al muchacho que está acá con un difusor blanco, que está proyectando la luz, al otro que está con un difusor dorado, al otro que está, ¿verdad? Que hay como 5 personas modificando la dirección de la luz para que finalmente la luz le llegue a la modelo como nosotros requerimos que llegue. Aquí tenemos otro ejemplo bellísimo de una bueno, ahí obviamente por el video se confunde, pero ¿verdad? Es una iluminación increíble. La foto subacuática es muy compleja, precisamente porque no solo tienes que modificar la luz, sino que también se requieren telas especiales, maquillaje especial para que los modelos no se les llene la piel de burbujitas. Como fotógrafos, si alguna vez se han metido con una mascarilla bajo el agua, 2 segundos después la mascarilla está llena de burbujas y por lo tanto absolutamente todo está lleno de burbujas, nuestra piel, la mascarilla, la cámara, la bolsa de la cámara, etc. Entonces es una técnica muy muy difícil. Luego les voy a mandar el link de una fotógrafa acá costarricense que precisamente hizo un proyecto de foto subacuática con modelos y bueno, es muy interesante todas las complicaciones que ella llegó a tener. Si consigo la tesis tal vez se las paso en PDF, ¿verdad? Porque ella proyectó su tesis para un cuatrimestre y duró un año completo, ¿verdad? Entonces, bueno, la investigación que ella hizo en este proceso para poder dominar la técnica realmente fue bastante interesante. Y la última de esas cualidades o características de la luz es la dispersión, que como bien lo dice la imagen, la afectan los mismos factores de la refracción, ¿verdad? O sea, la luz viene, choca con una superficie que por sus características desvía la dirección de la luz, pero en el caso de la dispersión, además la, comillas, desordena. O sea, la luz blanca viene, choca contra un medio que lo que hace es dispersar entonces las ondas de la luz en las diferentes temperaturas, ¿verdad? O en el diferente espectro visible, o sea, ese que nosotros somos capaces de ver de la luz. Entonces, bueno, es un fenómeno, ¿verdad? Que se da, que se aplica a veces en fotografía de diferentes maneras. Se suele dar, ¿verdad? Cuando tenemos ciertas condiciones particulares entre luz solar y algún medio, ¿verdad? Que usualmente es agua, pero bueno, pueden haber otros medios que lo generen, donde se genera este efecto, ¿verdad? Tan particular de la dispersión de la luz. Por supuesto que el arco iris es una de las formas en que más podemos percibirlo, pero también podemos encontrarlo en un charco de aceite, por ejemplo, ¿verdad? Donde también se va a generar este fenómeno. Y de hecho hay algunos filtros, ¿verdad? Que nos dan estos efectos particulares. Entonces, bueno, estas son, digamos, como las 3 características y las propiedades o cualidades más importantes de la fotografía. A partir de aquí vamos a hacer un par de ejercicios, ¿verdad? Muy relacionados precisamente con estas imagencitas que vimos por acá, estas, ¿verdad? Donde vamos a tratar de trabajar un poquito, de jugar un poquito con diferentes materiales para poder lograr algunas imágenes interesantes ahí con respecto a la luz y a la dirección de la luz.
con simples ejercicios, ¿verdad? Para poder empezar a, de alguna manera, sensibilizarnos un poquito a esto y poder aprovecharlo muchísimo mejor.